Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde nos proponemos hacer, bueno, lo que sugerimos desde el título, conversar con invitados que son a veces protagonistas de la historia que estamos viviendo, de la coyuntura, en otros casos observadores privilegiados de esta coyuntura, y en el caso de hoy, protagonista y observador no solamente de la coyuntura, sino de varios episodios de los últimos años. Esto sin revelar edades ni nada inconveniente. Estoy refiriéndome a Eduardo Bacesat, nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Por venir a hablar sobre política, Bueno. sobre coyuntura, en su caso también sobre justicia. Breve presentación, corríjame si erro en alguna. Abogado constitucionalista, ex dirigente político del Partido Comunista, abogado también fuertemente relacionado con la defensa de los derechos humanos, integrante de la Liga de Defensa por los Derechos del Hombre. ¿Qué de todo esto hoy le resulta más cercano a su actualidad? ¿Qué de todo esto hoy lo representa más? Bueno, yo creo que nada de eso puede ser escindido de lo que uno hace. Quizás en este momento la función político-institucional reposa más que nada, no en la coyuntura, sino en el largo plazo. Pensar, por ejemplo, una reforma constitucional que aborde la parte dogmática de la Constitución, lo que no pudo ser tocado por el acuerdo de las dos fuerzas políticas mayoritarias en el año 94. Usted fue convencional de esa Yo fui reforma convencional por el constitucional. Frente Grande, sí. Convencional por el Frente Grande, y lamentablemente yo creo que hubiéramos hecho una magnífica tarea si hubiera estado abierto todo el texto constitucional a que la Convención Constituyente lo abordara en su integralidad. Un poco encorsetado como estaba, muchas cosas que necesariamente debieron modificarse no lo pudieron hacer por este acuerdo de cúpulas del radicalismo y del justicialismo que lo imposibilitaron. Pero hoy día yo creo que pensar una reforma constitucional es fundamentalmente la parte dogmática, porque ese proyecto político-económico de 1853-60 es totalmente inepto para afrontar los desafíos del siglo XXI. Claro, usted se refería a aquel núcleo de conciencias básico, a aquel acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, justicialismo, radicalismo, que impidió, para usar un término de moda, le puso un cepo al debate constitucional en aquella convención. Ahora, acaba de mencionar algo que en otro contexto, no ahora, con el año electoral ya tan lanzado y con las figuras que van a disputar el año electoral también tan instaladas, pero si esto lo planteaba un año atrás, la posibilidad o la necesidad de reforma constitucional, le iban a decir, bueno, pero lo que está buscando Bacesat es habilitar la RR. Es el único tema, digamos, que mediáticamente rápidamente se instala cuando se habla de reformar la Constitución. ¿Por qué habría que reformar? Desgraciadamente fue muy mal inducido el tema de la reforma constitucional, centrado efectivamente en esto, que dividió a la sociedad argentina en Montescos y Capuletos, ¿no? No, y yo creo que es mucho más importante la parte dogmática, porque lo que refiere a integración regional latinoamericana y el Caribe tiene que estar en la Constitución. Lo que refiere a la tutela efectiva de los recursos y riquezas naturales obligadamente tiene que estar en la Constitución, porque las guerras futuras no solamente van a ser por los hidrocarburos, van a venir por los alimentos, por el agua potable, por los minerales estratégicos, me refiero al litio y al sílice. Ya el oro y la plata nos la saquearon en la conquista y colonización o sometimiento. Bueno, ahora falta el otro saqueo, el que vienen por el litio y el sílice. Y por último, me parece una política de derechos humanos que es algo más que ratificar los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, cosa que la Argentina, enhorabuena, ya ha hecho, pero que tiene que poner toda la obra de ingeniería social para que esos derechos sean efectivos en el mundo material y cotidiano, y no en el mundo ideal de la norma, ¿no? Este repaso que usted hace de necesidades que deben estar consagradas constitucionalmente me hace enviar un poco lo que ocurrió en Bolivia, porque todo esto que usted mencionó fue incluido en la reforma constitucional que empujó Evo en Bolivia. Pero claro, ahí también la discusión quería centrarse sobre la cuestión de la reelección sí o reelección no, y es cierto que la Constitución de Bolivia hoy, en términos de patria grande, digamos, de la defensa de los derechos del sur, porque estamos hablando de recursos naturales que en definitiva forman parte del patrimonio de la patria grande, están incluidos en la
en la Constitución de Bolivia. Quiero, antes de seguir avanzando sobre temas más profundos, ir sobre algunos temas de coyuntura. Lo voy a hacer con la ayuda de Twitter. ¿Usted participa de las redes sociales, de Twitter, de Facebook? Mira, la verdad que recibo de LinkedIn y de Facebook, pero soy bastante inepto para todo lo que sea transmisión informática. Y además, con la tonelada de mails que recibo cotidianamente, si tuviera que dedicarme también a contestar de Facebook y bueno, no tendría vida privada. Un poquito contestar, pero más que contestar, reflexionar sobre algunos de los tweets que nos ayudan también son de esta semana y que nos ayudan a traer temas. Mira acá, Jerónimo Venegas, dirigente de la UATRE, dice: felicitaciones Lorenzetti por su reelección al frente de la Corte Suprema. Los argentinos necesitamos justicia e instituciones independientes. Bueno, acá Venegas, que es un hombre de la oposición, celebra que Lorenzetti vaya por su 4º mandato al frente de la Corte. ¿Es para celebrar esto? Bueno, no, obviamente que no, porque esto demuestra el doble discurso, la doble moral, porque fíjese que nadie ha cuestionado nunca los mandatos que lleva colectados, por ejemplo, Angela Merkel, ¿no? Es decir, para ellos ahí no hay problema de una reelección. O los que tuvo Konrad Adenauer o Helmut Kohl. Ahora esto en la Corte Suprema, las reelecciones indefinidas de los dirigentes sindicales, esto no les preocupa. La única reelección que tendría que ser cuestionada, anatematizada, etcétera, es la de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, la invencible es la que tiene que ser demonizada. Permíteme un mea culpa en este sentido, porque cuando se discutió la reelección de Carlos Menem en su momento, la posible reforma constitucional para permitir la reelección de Carlos Menem, quienes abrevamos en el campo popular o provenimos del progresismo, pusimos el grito en el cielo. Dijimos, no, 2 mandatos, ya encima le había sacado algunos años más de ventaja, porque eran 6 más 4, con unos meses que le faltaban. Alfonsín... decíamos, no, la reelección no. Y hoy, casi como autocrítica, bueno, en ese caso, porque la figura que lo propulsaba era Menem, dijimos que no. Y ahora lo estamos pensando porque la figura que podría ser beneficiada es Cristina Kirchner, que en definitiva nos pone en una situación de reflexión y una incógnita respecto a si la sucesión va a mantener algunos elementos del campo popular que sí tuvo el kirchnerismo. ¿Cómo hacemos para desatar esta discusión de los personajes de coyuntura, de quien esté gobernando en el momento? Y yo aportaría esta reflexión. Los jueces son vitalicios, duran de por vida, a menos que incurran en mal desempeño, comisión de delitos, sean juzgados por esto y separados, vitalicios. El Poder Legislativo puede ser reelecto indefinidamente, cualquier integrante del Poder Legislativo. ¿Por qué en el Poder Judicial tiene que haber una periodicidad acotada? ¿Cuál es la receta o el saber de la ciencia constitucional para esto? No lo hay. No lo hay. Así como tampoco hay ningún número mágico, que si el mandato es 6, que si el mandato es 4, que si 4 con reelección. No. Hay que afrontar esto, yo creo que con una perspectiva que ha teorizado muy bien Ernesto Laclau, en el sentido de que, bueno, si hay una dirección, si hay un movimiento transformador, la presencia del líder carismático es parte de ese proceso de transformación. Ahora, ¿no se corre riesgo de la perpetuidad de las mayorías circunstanciales? Es decir, un gobierno que logre mayorías electorales, pero que no necesariamente represente a los intereses de las minorías, porque en definitiva la democracia tiene que incluir a mayorías y minorías, perpetuándose a partir del usufructo de esa mayoría y sometiendo a las minorías que no tendrían acceso a ese relevo. Digamos, se supone que las instancias republicanas protegen eso, esa posibilidad de las minorías. Es cierto que la democracia es no solamente la construcción de consensos para una mayoría, sino también los espacios preservados que hay para el disenso. Esto es así, ninguna duda. Pero me parece que cuando una mayoría puede configurar si tiene una continuidad, en tanto esa continuidad no esté perturbada o no esté maculada por algún manipuleo de los medios de comunicación, etcétera, yo no veo por qué el pueblo no puede votar libremente. Yo nunca hablé en los debates o certámenes de reelección. Hablé de libre elegibilidad. La no proscripción, digamos. No proscripción o la no proscripción también. Y
me parece que es un tema que en una futura reforma constitucional, además de la parte dogmática, que para mí es lo más importante, eso, al igual que la reforma del Poder Judicial de la Nación, son factores que necesariamente tienen que ser abordados. Ahora, el establishment no va a querer nunca esto, y una de las razones es que, como decía Laclau, el republicanismo bobo es muy funcional, es decir, esta idea de la alternancia boba llamaba Laclau, ¿no? Esta idea de que, bueno, como van a estar 4 años y yo, empresario, me quedo para siempre, a lo sumo puedo esperar a que este gobierno se vaya para imponer mis condiciones al próximo, o erosionarlo porque total no puede seguir. Yo me permito adicionar un dato doctrinario sobre esto. Cuando en el texto del Federalista, que son varios artículos de grandes pensadores en Estados Unidos, que son padres de la Constitución, pensaron el colegio electoral, el mecanismo era un sistema bipartidista, que haga que se puedan pelear porque están siempre dentro del sistema, pero si llega a aparecer una tercera fuerza que desafía al modelo, entonces los dos que son del modelo se juntan y lo planchan al que viene de afuera. Entonces, este pensamiento así bipartidista, con un reaseguro, etcétera, es lo que estaba en la base de ese sistema del colegio electoral que ahogaba toda posibilidad de una fuerza renovadora, externa al modelo y con ánimo transformador. Bueno, creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces hacemos una apología de la Constitución de Estados Unidos y sin embargo no tenemos en cuenta que ese mecanismo, el colegio electoral, era para esta finalidad no precisamente muy sacral. Y también ocurre lo mismo con el Poder Judicial. Cuando se diseña un poder aristocrático, vitalicio, textualmente, ese texto dice, para evitar posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Es decir, si queremos mantener el sistema en el molde, necesitamos un poder judicial conservador, aristocrático, que en última instancia sea el reaseguramiento de que este modelo no va a ser perturbado. Vuelvo a Lorenzetti porque hay dos cosas que llaman la atención de su reelección. El apresuramiento. El apresuramiento, es decir, adelantar la elección 6 meses en una instancia donde está discutiendo la conformación de la Corte en su totalidad, porque le falta un miembro, y al mismo tiempo que esto se dé cuando queda poco para un mandato para que asuma otro gobierno. Aníbal Fernández, jefe de gabinete, dijo, bueno, Lorenzetti se apuró porque quiere condicionar, hay que recordar que los mandatos duran 3 años, porque quiere condicionar al próximo gobierno. ¿Coincide con esa mirada? Totalmente. Yo creo que aquello que se predica para los otros no es lo que se aplica en el ámbito de poder propio, ¿no? Es decir, ha ejercitado indebidamente una convocatoria a la reelección propia, nada más que para tener asegurado que no habrá cambios fundamentales en lo que hace a la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. No olvidemos que cuando se produjo la vacancia del doctor Zaffaroni, el doctor Lorenzetti dijo, con 4 funcionamos bien, ¿no? Es decir, caramba, de 5, que no es un número muy grande, quitarle la quinta y que sea además Zaffaroni, que era un hombre de gran capacidad de trabajo, es una merma muy importante para la Corte Suprema, cuando además tiene un miembro que por edad y más allá de las capacidades intelectuales que ha tenido y que acredita que es el doctor Fait, también hay una merma en esto, de manera que en definitiva son 3 los que están atendiendo una cantidad de causas que llega por año que hace muy difícil una tarea seria de la Corte causas Suprema. De impacto político, además. De impacto político. Recién mencionaba Aníbal Fernández, hay otro tema de la semana que lo trae Aníbal Fernández a través de un tuit, a ver si lo podemos ver, porque tiene que ver con esto. Mire, son 2 tuits en realidad. Dice, hay camaristas subrogantes que tampoco fueron elegidos por concurso, por lo que el argumento de la Corte Suprema de Justicia resulta de lo más endeble. Más aún de ordinario, los presidentes de Cámara son los más antiguos y han sido elegidos antes de la reforma de 1994. Esto tiene que ver con la discusión por los conjueces. Es decir, ¿qué hizo la Corte? Explico rápido lo que está planteando Aníbal Fernández, porque tal vez falta un tuit más, que es,
El argumento de la Corte Suprema de no aprobar los conjueces porque no fueron votados por 2/3 del total de la Cámara es inaplicable porque la Corte Suprema sí habilita como conjueces a camaristas que tampoco fueron votados por 2/3 de la totalidad de la Cámara. Y yo le voy a agregar un argumento más a Aníbal Fernández y a la audiencia. Ni el decreto del año 58 que prevé las subrogancias, ni la ley del año 2008 que también regula las subrogancias, ninguno de los dos dice que el acuerdo del Senado tiene que ser con 2/3 de los votos de los senadores presentes. Esto solo lo dice la Constitución, que no establece ningún régimen para subrogancias o conjueces. Lo de los conjueces fue una necesidad posterior para precisamente evitar vacancias prolongadas. Entonces, remitir a la cláusula de la Constitución, como lo hace este reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, tan aplaudido por el establishment, es desconocer el texto de la Constitución, porque la Constitución en ninguna parte habla de conjueces. Ahora, y además sí, es establecer una analogía que no resiste el menor análisis, porque en el derecho no se le puede poner más condiciones a algo por razones analógicas. Si la ley regulatoria, las dos leyes regulatorias, no establecen una mayoría especial, es la mayoría común sí o sí en la lógica del discurso jurídico, en el saber de la dogmática constitucional, y solamente en este lamentable fallo y en algunos comentaristas y apologistas del mismo, entre los cuales lamento hasta haber tenido o tener un ex colaborador de cátedra, no saben que esto no puede hacerse en el derecho. ¿Cómo lo silencian? No, cuando hay un requisito alto, el requisito alto es taxativo, es para los casos que nomina, no para los otros. Y la Constitución Nacional, repito, nunca pensó en la existencia de subrogantes, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una decisión política, digamos, o en tal caso de preservación de espacios de poder. De una decisión nula estamos hablando. Lo que pasa es que no hay una instancia superior a la Corte. Pero alguna razón, más allá de la legalidad o no, de la nulidad o no de la decisión, tiene un sentido. Si no es un sentido legal, es un sentido entonces político. Y en referencia a esto le pregunto, y ya entramos, parece un montón de tiempo, media hora, pero se va rápido, así que entramos en la etapa donde le pido respuestas breves para preguntas que espero sean breves. Hay un tema más de esta semana que tiene que ver, que también trajo polémica y tiene que ver con un fallo, en este caso, una decisión del fiscal De Luca en relación a la causa, no por la muerte de Nisman, sino por la denuncia original. A ver, en este caso, otro político, Mario Cimadevilla, senador, dice: el fiscal De Luca terminó con la denuncia de Nisman. Era previsible, viene de justicia legítima. Eso sí que es el partido judicial. Bueno, ese senador es el mismo que formó parte del elenco que firma un acta institucional donde dicen no vamos a aprobar ningún candidato que se proponga para la vacancia en la Corte Suprema mientras dure este gobierno. Es decir, un acto sedicioso arquetípico. Bueno, no me extraña que diga esto, casi diría es un tilde de honor para el fiscal De Luca que lo haya criticado el senador Mario Cimadevilla, cuyas opiniones, tengo que decir siempre, son deplorables. Que exista justicia legítima es una bocanada de aire fresco para un poder que siempre presumió de ser apolítico, presumió, no estoy diciendo que haya sido así. Que aparezca justicia legítima que reivindica algunas banderas políticas, sobre todo, no necesariamente partidarias, sino respecto al sentido que tiene que tener el ejercicio de la justicia. ¿Es saludable para el poder? Es saludable, como lo ha sido en Italia, en Francia y en España, la aparición con distintos nombres, jueces por la democracia, fiscales por la democracia, mano limpia, varios movimientos para desprenderse de aquellas otras integraciones judiciales que han tenido compromiso con el nacionalsocialismo, con el franquismo, con la corrupción, con las mafias, etcétera. Se han separado, se han enfrentado. Siempre son inicialmente movimientos minoritarios numéricamente, pero yo espero sinceramente que Justicia Legítima sea paladín de esa futura transformación
del Poder Judicial de la Nación para adecuarlo a un poder republicano y democrático. Nos queda un minuto, así que le hago la pregunta más difícil y con el objetivo más difícil que la responda lo más breve posible, que es, así como esta década para los medios de comunicación fue y es una década que espero sea cortagua, es decir, se termine con una serie de conceptos preestablecidos sobre los medios y se visibilice a los medios de comunicación en su totalidad, también es una década que va a dejar marca y puede cortar aguas en la historia del Poder Judicial de cara a lo que viene. No dudo que así es, no dudo que así es. Y también hago una exhortación al pueblo argentino a que en el futuro, cuando podamos conversar de una reforma constitucional sin estos debates de coyuntura, piense que tiene que hacer una historia que acompañe a la UNASUR y a la CELAC. Este es el desafío de los tiempos nuestros. Doctor Garcesat, muchas gracias por venir a este espacio donde nos proponemos en media hora tratar de sacarle punta a la actualidad un poquito, pero sobre todo tratar de agregarle profundidad a la observación de lo que nos ocurre, porque si no paramos un segundo la pelota y vemos qué nos pasa y seguimos actuando prácticamente por transición, algunas cosas que tenemos que modificar no va a ser posible modificarlas. Por esas cuestiones es que tenemos que hablar, así que gracias por estar ahí y sobre todo, doctor, gracias por estar aquí en esta emisión. Gracias a ustedes.